Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta inauguración de la Sala 2 en este ciclo de ponencias de Intelcon. Eh, la primera ponencia que tenemos es de Pablo Bentanach. Él es analista senior de Threat Intelligence y cibercooperante de INCIBE. Nos va a presentar una ponencia titulada Tiber, el framework del futuro en el que Threat Intelligence manda. Muchísimas gracias, Pablo. Un honor tenerte. Cuando quieras, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Es todo un placer estar aquí en esta primera edición de Intelcon. Gracias también a los asistentes que os habéis conectado para esta sesión. Como bien ha dicho Gonzalo, el tema de esta ponencia será el framework o el marco del Tiber. Hay diapositivas con mucho texto, pero solo leeré las partes importantes y mencionaré el resto así por encima para ahorrar un poco de tiempo. Luego al final tendremos preguntas también. La sesión va a ser grabada y será compartida, por lo que podréis acceder a ella en el futuro si hay algo que no os ha quedado claro. También dejo por aquí abajo mi usuario de Twitter. También me podéis contactar por LinkedIn por si queréis hacerme alguna pregunta o comentario sobre la ponencia. Bueno, dicho esto, ya podemos comenzar con la ponencia. Esto es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que es el Tiber, de las tres fases que tiene el Tiber, que son las de preparación, la de pruebas y la de cierre. Cerraremos con lo que nosotros creemos que es el posible futuro del Tiber. Y ya por último tendremos un escenario ficticio del Tiber enfocado a Threat Intelligence, en el que espero que los conceptos que hayamos visto pues sean más claros después de ver el escenario ficticio. Lo primero que veremos pues es la definición de qué es el Tiber. Es un marco, un framework desarrollado por el Banco Central Europeo en 2018 que busca la preparación de un escenario creado por el proveedor de Threat Intelligence y ejecutado por el proveedor de Red Teaming. Y esto en la base es que simule una amenaza real. Por ejemplo, cuando estamos haciendo o cuando nos mandan a hacer un pentest, muchas veces nos dicen, pues usa solo esta aplicación, usa solo este nombre de usuario, usa solo esta dirección IP, no toques nada más, lo cual limita mucho el alcance. Si hacemos un ejercicio de red teaming, pues es verdad que como equipo de red team tienes más libertad. Sin embargo, tanto el Red Team como posibles atacantes tienen sus propias TTPs. Y como ya sabemos, por la pirámide del dolor, las TTPs es lo más difícil de cambiar. Entonces, un ejercicio del Red Teaming, pues los integrantes del Red Teaming irán con las TTPs que ellos estén más familiarizados y con las que se haya demostrado mayor eficiencia. Pero el Tiber lo que hace es simular las TTPs de un atacante real. Entonces está basado en las TTPs reales y no en las que pues, un red team normal crea que son las pertinentes. El objetivo de esta metodología es la de crear escenarios de ataque que se basen en amenazas y actores o grupos reales. Entonces, ahora veremos los objetivos del Tiber. Hay varios, pero los más importantes es mejorar la resiliencia o la recuperación en caso de ciberataque, porque en el Tiber veremos un ataque o un escenario de ataque real y con lo cual podremos asesorar cuál es el impacto y ver las mitigaciones o las remediaciones necesarias. Otro objetivo muy importante del Tiber es estandarizar la forma en la que las entidades realizan el ejercicio. Al ser un marco europeo y poder ser acogido por distintos países de la Unión Europea,
aunque también hay otros países de fuera de la Unión Europea que están pensando en implementar el Tiber con distinto nombre. Si una entidad hace el ejercicio del Tiber en Suecia, tendría la misma validez que si ese ejercicio se hace en España o en cualquier otro, en otro país de la Unión Europea. Estos objetivos, el objetivo de estandarizar ayuda a los demás objetivos que vemos aquí, que son orientar y capacitar a las autoridades, respaldar los ejercicios y reducir la carga regulatoria, ya que si tiene validez en Suecia, podría tener validez también en Holanda, si esos países se han adherido al Tiber. Ahora vamos a ver los roles y responsabilidades que se encuentran en el Tiber. El Tiber, al ser un ejercicio que ha sido creado por el Banco Central Europeo, no es a lo que estamos acostumbrados, que es normalmente, a lo mejor, pues es solo pues, tu entidad o tu cliente y un proveedor de Threat Intelligence y de Red Teaming. No, en el Tiber también hay otras entidades o instituciones que están involucradas. Bueno, por una parte tenemos en el objetivo o la entidad financiera es el equipo blanco o el White Team que será compuesto por personas de alto nivel y a lo mejor también personas de alguna autoridad nacional. También tendremos por parte de la entidad el Blue Team o el equipo azul de defensa. Y luego fuera de la entidad tendremos los proveedores de Threat Intelligence y de Red Teaming, y luego veremos un poco cómo se escogen esos proveedores. Y por otra parte tenemos el ciberequipo Tiber o el Tiber Cyber Team, que es parte del Banco Central Europeo y a lo mejor de bancos centrales de otros países. Ellos tienen un equipo dedicado al Tiber que tiene mucha experiencia y que guiará en el ejercicio del Tiber. Y luego, por otra parte, también pueden estar involucrados la Agencia de Inteligencia Gubernamental o el Centro Nacional de Ciberseguridad del país en cuestión. En el caso de España, pues esto recaería sobre posiblemente el INCIBE o el CCN-CERT. Ahora vamos a ver las fases que componen el Tiber. Son 4 fases, 3 de las cuales son obligatorias y lleva de media pues, 6 o 7 meses hacerlo todo. La primera fase, que es la opcional, el informe genérico o en inglés el Generic Threat Landscape, es opcional, pero sería muy beneficioso que estuviese, porque ayudaría muchísimo para la parte de Threat Intelligence. Luego hablaremos un poco más del GTL y bueno, de todas estas fases. Luego tenemos la fase de preparación, que está dividida entre compromiso y alcance o scope y la contratación de servicios de Threat Intelligence o Red Teaming. La fase de pruebas, que es la más importante, porque aquí se lleva la mayoría del trabajo, pues Threat Intelligence y luego Red Teaming. Y por último, la fase de cierre con planificación y de remediación y se comparten los resultados. Ahora vamos a pasar a la primera fase, que es la fase de preparación. En la fase de preparación, uno de las subfases es el engagement y el scoping. Entonces, como en muchos ejercicios en los que estamos acostumbrados, en esta fase se incluyen qué ítems o qué cosas se deben de incluir en el alcance o en la prueba del Tiber. Lo más relevante del Tiber es que se diferencia a lo mejor de otros ejercicios, es que tienen que incluir las FC o las funciones críticas. Dentro del marco del Tiber, las funciones críticas se definen como aquellas personas, procesos o tecnologías que en caso de ser comprometidas puedan causar un daño importante a la entidad. Por lo tanto, lo que
se debe estar en el alcance o en el scope, son las funciones críticas al 100%. Luego ya se pueden incluir otras funciones que a lo mejor no sean tan críticas, pero esas sí que sí. Esto tiene que estar de acuerdo y aprobado por el Tiber Cyber Team, que es parte del Banco Central Europeo. Y una vez todas las partes estén de acuerdo en que entra dentro del scope, se procede a la siguiente fase o subfase, que es la de contratación de servicios de TI o de RT. Es muy importante también durante esta fase el estar en contacto con el Banco Central Europeo o con el Banco Central de tu país, porque el Tiber, al ser el marco europeo y el Banco Central Europeo está en todos los ejercicios de Tiber que se han llevado a cabo, ellos saben, los bancos centrales, ellos saben qué proveedores han estado o han hecho Tibers. Entonces es muy importante cuando se hace un Tiber que la compañía o el proveedor que lo vaya a hacer ya tenga experiencia y a ser posible que haya realizado un Tiber con una buena con un buen resultado, porque luego el Banco Central Europeo es el que recomienda este proveedor o este otro. Aparte de esto, que es un poco distinto a lo que a lo mejor estamos acostumbrados, las demás partes son muy parecidas. Identificar posibles proveedores, emitir una licitación de conformidad, evaluar respuestas a las preguntas que se han mandado de la entidad a los proveedores y establecer condiciones que rijan el intercambio confidencial, legal y retención de datos. Y esto es lo más relevante de esta fase de preparación. Ahora vamos a ir a la fase de pruebas, que es la más importante o donde nos vamos a centrar más, especialmente en la parte de Threat Intelligence. Y aquí en la parte de Threat Intelligence tenemos el General Threat Landscape o el GTL, que traducido al español sería como una visión general del panorama de amenazas. Como ya hemos mencionado antes, esta parte del Tiber es opcional, aunque sería deseable. El GTL idealmente está elaborado por el Centro Nacional de Ciberseguridad y contiene información relativa a amenazas percibidas que pueden atacar al país. Por ejemplo, España creo que no tiene un GTL de momento, pero hay otros países que sí. Hace un par de meses leí un GTL de Dinamarca y en este GTL, que estaba hecho por el Centro de Ciberseguridad Nacional, se decían cuáles eran las mayores amenazas para el gobierno de Dinamarca para ciertas industrias, entre ellas la financiera. En ese GTL se mencionaba que que grupos maliciosos asociados al gobierno chino y al gobierno ruso eran vistos como una amenaza de riesgo alto para el gobierno, para la institución financiera. Por lo tanto, si el informe de GTL está disponible, eso permitirá que el proveedor de Threat Intelligence lo utilice como base cuando haga el informe de TTI, que ahora lo veremos, ya que este informe de GTL llevaría información que ha sido proveída por el gobierno, que en teoría tiene muchas más fuentes y el informe ya ha sido analizado y ya ha pasado todas las partes del ciclo de ciberinteligencia. Ahora vamos a ver el TTI, la información necesaria antes de empezar con el TTI es que debe de ser proveída por la entidad al proveedor de Threat Intelligence, es una visión comercial y técnica de cada sistema de apoyo de funciones críticas, una evaluación de amenazas actual o registro de amenazas. Es de esperar que una entidad financiera
tenga este tipo de evaluaciones y al proveedor de Threat Intelligence le ayudaría mucho a saber cuáles son, desde el punto de vista de la entidad, cuáles son las amenazas que ellos tienen, porque sería también una fuente más para hacer el informe y luego los escenarios. Por último, también nos interesaría saber cuáles son los ejemplos de ataques recientes que ha sufrido la entidad en caso de haber recibido alguno, que no siempre es el caso o no siempre van a compartirlo. Y ahora sí que vamos a hablar del TTI, o el informe de Target Threat Intelligence. El informe de TTI trata de investigar y analizar amenazas reales que puedan llevarse a cabo por grupos de actores maliciosos. Primero, se debe llevar a cabo una investigación de la entidad en profundidad y después se deben identificar grupos de actores maliciosos que tengan el potencial de atacar. Una vez esta información sea obtenida y analizada, se procederá a desarrollar los escenarios. Toda la información que sea obtenida, normalmente la evidencia está en lo que nosotros hemos encontrado por aplicaciones comerciales o a través de OSINT, o lo que nos han transmitido desde la entidad. Una gran diferencia entre, aunque el escenario que se va a construir o se va a desarrollar tiene que ser lo más realista posible, también es cierto que tanto el proveedor de Threat Intelligence como el proveedor de Red Teaming van a tener ciertas limitaciones, como son pues el tiempo. Los proveedores no tienen el tiempo necesario, no tienen el mismo tiempo que van a tener un grupo de hackers maliciosos o de atacantes maliciosos. Los recursos no van a ser los mismos que si ataca un gobierno o un grupo malicioso asociado a un gobierno con muchos recursos. Y aparte de eso, es un poco obvio, pero los proveedores de Threat Intelligence y de Red Teaming tienen que cumplir con las obligaciones éticas y legales, cosas que obviamente no tienen que ser cumplidas por los atacantes. Hay dos elementos principales dentro del informe del TTI que tenemos que tener en cuenta. Uno es el objetivo y otro es la amenaza. Entonces, nosotros tenemos, el proveedor de Threat Intelligence tiene que hacer investigación tanto del objetivo como de la amenaza y luego relacionar las investigaciones para así poder obtener un escenario. A lo mejor os parece ahora un poco confuso, pero lo intentaré esclarecer un poco en las siguientes diapositivas. Por parte del objetivo, una de las investigaciones que podemos hacer es huella y exposición digital. Probablemente estéis ya conozcáis esto bastante, pero bueno, aquí veríamos cuáles son las funciones críticas, dominios, vulnerabilidades web, rango de IPs, credenciales, etc. Las herramientas recomendadas en este caso, pues que son de OSINT, pues serían, por ejemplo, VirusTotal, Domain Tools, Shodan, Hunter, Pastebin, etc. Hay muchísimas más. Estas son solo algunas de las que recomendamos. Si necesitáis saber alguna más, pues podéis escribirme luego por privado y estaré más que contento de compartir. Esta parte de la investigación es bastante común porque se suele hacer en otros ejercicios de Red Teaming. Sin embargo, esta parte ya es un poco más específica. Hablamos de la situación estratégica de la entidad. En lo que tratamos de investigar en esta etapa o en esta parte de la investigación del target o del objetivo es el contexto de la entidad, y esto nos va a dar información o nos va a ayudar a machearlo con algún adversario.
Dentro de esta parte, pues estamos mirando expansiones a otros países o sectores, presencia geográfica, por ejemplo, si la entidad es una entidad española que se está expandiendo a China, pues a lo mejor si roban market share o quitan beneficios a China, pues a lo mejor eso no les sienta bien. Fusiones y adquisiciones, muchos de los es bastante común que cuando se adquiere una compañía nueva o por ejemplo el supply chain también, esas compañías no tengan las mismas medidas de seguridad que la entidad. Por lo tanto, es relativamente común o frecuente que los atacantes intenten acceder a la entidad a través de una adquisición o del supply chain porque no han tenido, eh, porque las medidas de seguridad son más bajas a la hora de acceder y también se pueden infiltrar más fácilmente a la entidad. También miramos si hay nuevos productos o servicios. A lo mejor hay un nuevo producto que va a sacar la entidad que es bastante innovativo y se han visto muchos casos de ciberespionaje de gobiernos a compañías o de compañías a compañías o simplemente de a, de cibercriminales a entidades en las que se roban información sobre un producto nuevo y luego se venden al mejor postor. Vemos la estrategia a corto, medio, largo plazo, importancia en la economía y geopolítica, ya que hay muchos actores, principalmente que están sponsorizados por un gobierno extranjero, que la geopolítica es bastante importante para ellos y el desestabilizar al gobierno. En este caso o en esta parte de la investigación, las herramientas no son tan fáciles o tan directas como las que hemos visto en la otra parte de la investigación, de la huella digital, sino que aquí pues tenemos información interna que nos ha dado la entidad, la web de la entidad, porque muchas veces se publica información que puede ser muy útil a los atacantes, webs o blogs especializados y Google Docs, que es mi favorita porque ayuda a filtrar un montón de información con las palabras clave que puedan detallar parte de la situación estratégica. Una vez visto o hecho la investigación de los elementos, del elemento del objetivo o del target, proseguimos con la investigación de la amenaza o del threat. Hay muchas metodologías de cómo hacer esto. Yo os voy a contar con la que yo estoy más familiarizado y la que creo que es la más correcta o una de las más correctas. Y es, primero miramos a ataques conocidos. Por ataques conocidos quiero decir pues ataques al sector financiero, ataques al país o a la región en cuestión y ataques a esas funciones críticas que ha dado la entidad. En base a eso se puede hacer una lista de posibles atacantes que hayan tenido experiencia en, por ejemplo, atacar el sector financiero en el país España en una función crítica que nos ha dado la entidad. Para esto, las recomendaciones de herramientas OSINT, pues también está Google Docs, que es bastante importante, pero para este punto, la que más me gusta es la de Mitre, que da muchísima información en cuanto a atacantes, en cuanto a los ataques que han hecho, a qué industrias han atacado y los ataques favoritos. Entonces es una verdadera fuente de información y es gratuita. Una vez visto esto, cuando ya tenemos la investigación y el análisis hecho de la huella digital y de la situación estratégica por parte del objetivo
y los TTPs o la lista de adversarios, ya se puede obtener un posible adversario que tiene capacidades para atacar y tiene experiencia en atacar entidades como son la del objetivo. A lo mejor no han atacado al objetivo, pero tienen experiencia en eso. Y a partir de ahí ya se pueden empezar a desarrollar los escenarios. En el desarrollo de escenarios es como la cumbre en la que se representa el punto de transición entre Threat Intelligence y Red Teaming, ya que Threat Intelligence desarrolla el escenario, pero Red Teaming, sin embargo, es el que lo ejecuta y lo que lleva y la que lo lleva a cabo. Entonces, bueno, se puede hacer un taller con la entidad, con el Banco Central Europeo, con Threat Intelligence y con Red Teaming para hablar sobre el escenario y ver si hay algún problema. Y luego el Red Teaming es el que tiene que hacer un plan de Red Teaming para llevar a cabo ese escenario. Ahora vamos a pasar a la parte de Red Teaming, que va a ser bastante escueta, ya que nos centramos más en Threat Intelligence. Durante la fase de Red Teaming, pues el equipo de Red Teaming lo que tiene que hacer es ejecutar el test con la mayor, sin ser detectados, ¿no? Con el mayor sigilo posible. Los escenarios no son algo que se tenga que seguir al pie de la letra, ya que la investigación que se ha hecho anteriormente es perimetral y pasiva, no se ha entrado dentro. Por lo tanto, pueden haber obstáculos que han surgido que a lo mejor el equipo de Threat Intelligence no estaba al tanto de ello. Por eso el equipo de Red Teaming, una de las cualidades que tienen que tener es su capacidad para sortear esos obstáculos con cierta creatividad. Como hemos mencionado antes, el equipo de Red Teaming va a tener limitaciones. Por lo tanto, no es un inconveniente si el Red Teaming se encuentra con un obstáculo y le pide ayuda al White Team por parte de la entidad o el equipo blanco para poder progresar en el test. También el proveedor de Red Teaming tiene que actualizar al TTM, la parte del Banco Central Europeo, de los progresos por lo menos una vez a la semana, y al White Team del banco, de la entidad, tiene que darles updates de manera continua. Aparte de esto, el test, bueno, como ya estamos familiarizados con otros test, pues tiene que ser desarrollado de manera controlada para que no haya ningún problema con alterando las funciones críticas del banco, ya que podría causar un impacto bastante grande. Por último, todas las acciones del Red Teaming deben de registrarse y estar documentadas todas para después poder ser reproducidas con el equipo de Blue Team. Y ahora vamos a ir a la fase de cierre. Perdón, aquí. La fase de cierre tiene, por una parte, los informes de Red Team y de Blue Team con los resultados que se tienen que entregar a la entidad y al Cyber Team, que es parte del Banco Central Europeo. Por una parte se recibirán el informe del Red Teaming y por otra parte el informe del Blue Team. Acto seguido se llevará a cabo un replay o una repetición del ejercicio por parte del Red Team y del Blue Team para así aprender cómo se ha hecho y mejorar el servicio para mitigar posibles ataques en el futuro de ese actor. Y por último, en esta fase o en esta parte de la fase tiene que haber un feedback de 360 grados en el que todas las partes involucradas en el Cyber, ya sea autoridad nacional, el Banco Central del país, Banco Central Europeo, Threat Intelligence, Red Teaming, todos se unen y hablan sobre qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué se puede mejorar, etcétera, para posibles
repeticiones del Tiber, a lo mejor con otra entidad. Aparte de esto, tanto la entidad como todas las partes involucradas tienen que hacer una especie de certificado en el que se valide que la compañía o la entidad ha pasado el ejercicio del Tiber. También el Banco Central Europeo, la parte del Tiber Cyber Team, debe de mirar los resultados clave y analizarlos y para así poder luego compartirlos con otras secciones del Banco Central Europeo, pero también de otros bancos centrales, porque nos tenemos que dar cuenta de que el sector financiero, a lo mejor en Europa, es bastante parecido, entre comillas. Es decir, que es bastante posible que un banco en Holanda tenga las mismas vulnerabilidades o el mismo posible atacante que un banco en Suecia, por ejemplo. Entonces, el compartir esa información es crucial para que otros bancos o otras regiones aprendan y puedan mejorar su resiliencia. Ahora vamos a ver el posible futuro del Tiber. Es una slide muy cortita. No lo he mencionado, pero el Tiber ahora mismo no es obligatorio, aunque es opcional, pero en el futuro sí que puede ser obligatorio. Y es posible que sea porque muchos países lo están adoptando últimamente. Otra parte que creemos que es bastante posible es la expansión del Tiber a que sea marco financiero a otros sectores, como pueden ser el sector de telecomunicaciones, infraestructuras críticas y sector público, por decir algunos, no solo centrado en el sector financiero. Y por último, la estandarización, ya que si el Tiber se implementa en todos los países o en algunos países de la Unión Europea, lo que tiene validez en España tendrá validez en Noruega. Y ahora vamos con la última fase, que es un escenario ficticio de Threat Intelligence, bueno, enfocado a Threat Intelligence haciendo el Tiber. Es un ejercicio breve. Obviamente no está todo ahí porque, bueno, un ejercicio del Tiber de Threat Intelligence lleva por lo menos un mes hacerlo, pero espero que esto os dé una idea de cómo se puede llevar a cabo este tipo de ejercicios. En este ejercicio ficticio la entidad es Intelcom Bank, y la información que nos ha facilitado Intelcom Bank es la siguiente. Pues tiene 235 sucursales en Bélgica y 143 fuera del país. Está llevando una transformación digital y planea estar completamente digitalizado en el futuro. Es el banco europeo que más ha facturado el año pasado y como funciones críticas ha listado las aplicaciones bancarias que monitorean el comportamiento de los clientes, la red Swift y las aplicaciones con las que se llevan a cabo ecuaciones de mercado. De acuerdo, entonces nosotros nos ponemos de la parte del proveedor de Threat Intelligence, así que vamos a llevar a cabo primero la investigación del objetivo, la parte de huella digital y exposición perimetral. Lo que hemos descubierto con las herramientas que he mencionado antes son pues 125 dominios asociados al objetivo, 3 rangos de IPs, emails corporativos de 32 personas de interés, contraseñas en claro, 65 servicios expuestos, entre ellos uno de Telnet, 14 vulnerabilidades web. Como veis, hay bastante información y pues a lo mejor por el punto de vista de un red teaming, de que haga un red teaming, pues pueden haber distintos posibles ataques, vectores de ataques, ¿no? Como puede ser el servicio expuesto de Telnet, como pueden ser las credenciales en claro o los emails de personas de interés o las vulnerabilidades web. Sin embargo, lo que no queremos hacer eso sin antes ver cuáles son los resultados del resto de investigaciones
y ver cómo los posibles actores atacan las TTPs de los posibles atacantes. Luego, la parte de situación estratégica, lo que hemos descubierto ha sido pues, sobre Intelcom, que en su esfuerzo por ser más digital han adquirido numerosas empresas de desarrollo de software. Esto está pues, relacionado con lo que he dicho antes de las adquisiciones o las fusiones. A lo mejor estas empresas de desarrollo de software no tienen las mismas medidas de seguridad que Intelcom, por lo tanto, a lo mejor se pueden infiltrar a través de eso. Seguidamente, también hemos visto que debido a la crisis del COVID-19, desgraciadamente tienen que despedir a bastantes empleados. Esto puede ser una causa para un insider que tenga ganas de venganza porque van a ser despedidos. También que solo está presente en Europa, pero en el futuro planea expandirse a otros países de fuera de Europa. ¿De acuerdo? Sobre la situación geopolítica, que existen tensiones con Estados Unidos y China, que es el banco de elección para las principales instituciones europeas, con sede en Bruselas. Esto puede significar, bueno, hay bastantes atacantes que lo que buscan es desestabilizar a gobiernos o a regiones o ciberespionaje. Entonces, este podría estar entrelazado con eso. Y luego, relacionado con otro punto, que Intelcom Bank tiene gran influencia en el ámbito económico y social en Europa. De acuerdo, ahora vamos a la parte de la investigación de amenazas. Primero podemos dividir el grupo de amenazas en cuatro categorías, cada uno con su propia motivación y capacidad. Obviamente hay muchísimos tipos de cibercriminales, activistas, insiders o grupos apoyados por un país y no todos van a tener la misma motivación ni capacidad. Sin embargo, esto es un ejemplo de lo que pueden, del ranking de motivación y de capacidad de cada uno de ellos. Después, bueno, hemos visto que los grupos apoyados por un país y los grupos cibercriminales son los que tienen mayor posibilidades de atacar a Intelcom Bank. También es posible que sea un insider, pero lo más posible, esto se puede discutir o hablar con el cliente y dependiendo de qué tipo de escenario quieran, pues se puede cambiar un poco. Los actores que hemos visto que son los más que tienen más posibilidades de atacar a Intelcom Bank son pues Lazarus Group, asociado al gobierno supuestamente al gobierno norcoreano. ¿Por qué? Porque ha llevado a cabo, hemos visto, pues ataques motivados por el dinero y la geopolítica, muchos de ellos. Tienen experiencia atacando al sector financiero, 2 de 2, y se conoce un caso de exploración del SWIFT, el del Banco de Bangladesh, porque estaréis familiarizados con ello. Por lo tanto, tiene ataque al sector financiero, también a la región y a la función crítica, es decir, 3 de 3. Luego tenemos Fancyber, que llevan a cabo principalmente ataques motivados por la geopolítica, normalmente ciberespionaje, y con unos TTPs muy avanzados porque están asociados al gobierno ruso y como tal tienen bastantes recursos y tienen experiencia atacando a instituciones gubernamentales, diplomáticas, militares. Es decir, que Intelcom Bank, al tener lazos con las principales instituciones europeas, pues podría ser una opción para ellos. Y por último tenemos el grupo cibercriminal Carvanac, que ha llevado a cabo ataques motivados por el dinero, muchísimos ataques en muchos países. Desde luego creo que se dedican exclusivamente casi al sector financiero
y no parece haber discriminación entre los ataques por países y regiones. Es decir, que la Unión Europea no estaría exenta de posibles ataques. Entonces, lo que hacemos después es analizar los TTPs de los actores que más posibilidades tienen de atacar a Intel Combank. Aquí a la derecha se pueden ver unas capturas de pantalla que he tomado del navegador de Mitre Attack. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo encarecidamente que lo veáis. Además, hace bastante poco se han añadido nuevas técnicas, así que está mucho más completo. Entonces, ahora lo que vemos, cuando ya hemos visto los actores, una posible lista de actores, vemos cuáles son las TTPs del actor, y esas TTPs tienen que encajar o deberían de encajar con la información proporcionada por el banco, por una parte, y también con la inteligencia recopilada durante la fase de investigación. Es decir, que un spear phishing, por ejemplo, como Initial Access, nos valdría porque en la investigación se ha descubierto 32 emails de personas de interés. Sin embargo, pues no sé, otro tipo de TTP a lo mejor no nos valdría porque no se ha encontrado en esa investigación. Una vez encontrado el actor ideal o el que más está relacionado o macheado con lo que hemos encontrado, se procede a generar el escenario. En esta ponencia no hemos desarrollado un escenario completo, porque eso se acabaría el tiempo. Sin embargo, con mi compañero Gonzalo Espinosa, vamos a hacer otra presentación sobre el Tiber en Cyberwall Academy, si estáis apuntados, y en esta presentación será un poco más extensa, con más detalles, y porque tendremos más tiempo, y esta fase del desarrollo del escenario, por ejemplo, estará completa. El escenario está basado en la información obtenida en las fases anteriores, y aunque no es obligatorio, sigue pues la metodología del Cyber Kill Chain, que probablemente estéis familiarizados con ella la mayoría de vosotros. Y empieza con el reconocimiento, weaponization, delivery, luego la explotación, instalación, el control, command and control, y las acciones en el objetivo. Que es el objetivo de crear este este escenario, es el de proveer al Red Team con un plan de ataque realista que sea basado en inteligencia real que nosotros hemos visto. Y ya por mi parte, solo daros las gracias por estar aquí escuchándome. Creo que tenemos, si no me equivoco, 2 minutos de preguntas. Ya me dices, Gonzalo. Pero bueno, muchísimas gracias, y para lo que necesitéis, pues me podéis escribir al Twitter, al LinkedIn sí, eso principalmente. Es Perfecto, todo por mi parte, Gonzalo. muchísimas gracias, Pablo. De momento no hay preguntas, pero yo sí tengo una pregunta que hacerte a raíz de tu ponencia, y es ¿cómo crees que el Tiber Framework evolucionará y si será acogido por otros organismos a nivel internacional y de otros ámbitos? Es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, lo primero, ya creo que hay 5 países de la Unión Europea, creo que Dinamarca, Holanda, Noruega y otros 2 países que no me acuerdo, que ya han acogido el Tiber. Han hecho pequeños cambios, entonces no es el Tiber EU, sino que el Tiber de Holanda pues será Tiber NL, y así seguimos. Y por otra parte, a otras industrias o otros sectores, creo que el Reino Unido ya lo está haciendo, no solo con el sector financiero, sino con el sector gubernamental y otras industrias, pero es exclusivo del Reino Unido, en el que el framework que utilizan es bastante parecido al Tiber.
Perfecto, pues muchísimas gracias Pablo con esta ponencia sobre el Tiber Framework y volvemos en 15 minutos con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias.